Mi nombre es Brian Steven Augusto, tecnólogo en automatización industrial, ficha 68 por 31, y hoy les voy a mostrar cómo sacar los cálculos en un sistema mixto, en un circuito mixto. Entonces, acá como podemos ver, un circuito mixto lo conforma uno en paralelo y otro en serie. Entonces dice que mi circuito mixto está conformado una en serie y dos en paralelo. Entonces, para sacar los cálculos en un circuito mixto, tenemos que convertir las resistencias que estén en paralelo, las convertimos en una para luego poderlas sumar en serie. Entonces dice que para convertir estas resistencias de solo una, aplicamos nuestra siguiente fórmula, que sería R2 por R3 sobre R2 más R3. Sería R2, en este caso sería 6 ohmios, y R3, que serían 2 ohmios, multiplicados sobre sobre 6 ohmios más 2 ohmios. Entonces sería 6 por 2, 12 ohmios al cuadrado, y 6 más 2, 8 ohmios. Resolviendo esto nos daría 12 y 8, 1.5, y ohmios sobre ohmio al cuadrado, ohmios. 1.5 nuestra resistencia total. Y nuestra intensidad total, ya como tenemos voltaje total y resistencia total, podemos hallar nuestra intensidad total. Entonces sería el voltaje total sobre resistencia total. Serían 4 voltios sobre 5.5 ohmios, dándonos estos 0,72 amperios. Sería nuestra intensidad total 0,72 amperios. Después de haber hallado voltaje total, resistencia total e intensidad total, procedemos a hallar nuestras caídas de voltaje e intensidad en cada uno. Entonces sabemos cómo esta resistencia está en serie. Entonces sabemos que una resistencia serie, su intensidad es la misma. Entonces dándonos que nuestra intensidad en esta resistencia 1 sería 0,72. De resistencia 1, de la intensidad 1 sería igual a 0,72 amperios. Entonces ya lo que cambiaría en esta resistencia sería su voltaje. Entonces tendremos que hallar el voltaje de esa resistencia. Entonces la caída de voltaje 1 sería el voltaje es igual a la intensidad 1 por resistencia 1. Es decir, que la intensidad 1 es 0,72 amperios por la resistencia 1, que sería 4 ohmios, dándonos esto 2.9 voltios. Entonces nuestro voltaje 1 sería 2.9 voltios. Ya tenemos nuestra intensidad y resistencia 1, la intensidad 1 y voltaje 1. Entonces procedemos a sacar la intensidad de R2 y 3, ya que como estas dos la convertimos en solo 1. Entonces dice que la intensidad en por estar en serie sería 0,72. Entonces tendremos que hallar nuestra caída de voltaje. Dice que la caída de voltaje de 2 y 3 sería igual a la intensidad, que sería 0,72 amperios por la resistencia equivalente entre estas dos, que sería 1.5 ohmios, dándonos esto 1.8 voltios. Ya que nos faltaría hallar nuestra intensidad en cada una de ellas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Las volvemos a ajustar normal y procedemos a sacar su intensidad. Sabemos que como están en paralelo, el voltaje es el mismo entre ellas dos. Entonces el voltaje acá sería 0.8 voltios en resistencia 2, y en resistencia 3 sería lo mismo, ya que está en paralelo. Entonces ya en paralelo es el mismo voltaje, más no la misma intensidad. Entonces nos tocaría ya la intensidad de cada uno. Dice que la intensidad 2 es igual al voltaje sobre la resistencia, a voltaje 2 sobre resistencia 2. Entonces el voltaje 2 sabemos que es 1.08 voltios sobre la resistencia 2, que sería
6 ohmios, dándonos esto 0,18 amperios. Entonces nuestra intensidad sería 0,18 amperios. ¿Ya que nos faltaría? Nos faltaría ya nuestra intensidad 3. Entonces dice que nuestra intensidad 3 sería voltaje 3 sobre resistencia 3. Entonces voltaje sería igual a 1.08 voltios sobre nuestra resistencia 3, que sería 2 ohmios, dándonos esto 0,54 amperios. 0,54 amperios. Intensidad 3. Entonces decimos, bueno, ¿cómo hacemos ahora para saber si estos resultados nos dio lo que era? Entonces procedemos a sumar los voltajes, a rectificar los voltajes. Dice que el voltaje 1 es más voltaje 2 y el 3, que serían solo voltaje ya que están en paralelo. Entonces dice que el voltaje 1 es de 2,9 voltios más nuestro voltaje 2 y 3, que sería 1.08. Esto nos daría 3,97, que sea 3,9 voltios. Nos da un poco cercano a nuestro voltaje total, dándonos esto bien. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias.